granja, hay un cambio de temperatura muy brusco, la situación llega a un espacio totalmente desconocido, la pollita, complica la temperatura, entonces se estresa. También se estresa cuando se le corta el pico, en el momento del despique, se estresan en el momento de la selección, se estresan en el momento del peso. O sea, hay momentos que uno sabe que se va a estresar. También se estresan mucho cuando se aumenta muy bruscamente la temperatura ambiental, ¿verdad? Entonces, en esos periodos de estrés hay que asegurar una dieta con un consumo apropiado de nutrientes. La uniformidad y el peso del lote es un indicador del desarrollo normal de la partida. Se expresa como porcentaje de animales cuyo peso individual se encuentran entre más o menos el 10%. Ya lo que hablábamos hace rato que hacíamos la curva. Más o menos el 10% están dentro de lo que es el parámetro normal. El objetivo es conseguir una uniformidad superior al 80%, considerándose buena si esta es superior al 85%. Como hemos visto, los exige la tabla un 90% de uniformidad. Ahí hay una curva más o menos entre lo que está en la uniformidad y las que están fuera de uniformidad. El peso, como ustedes ven, la gallina el ejemplo es muy claro, son 10 gallinas, cada gallina representa el 10%, y tenemos un 85% de uniformidad, porque la gallina más grande, que pesa 1350, está en la mitad, ¿verdad? Mitad uniforme, mitad desuniforme, se representa solamente el 5%. Entonces, pero sí, a la cola atrás tenemos una gallina que pesa menos que 1107 gramos. Entonces, y las otras 8 están dentro de los parámetros, un poquito más pesadas, entre 1300, entre 1230 y 1350. Hay 4 gallinas. Hay 4 gallinas entre 1230 y 1107 gramos, pero más o menos están dentro del parámetro normal. Si alguien no entiende el cuadro, por favor pregunte, porque esto van a resolver. Pregunten, por favor, pregunten. Tal cual como nosotros clasificábamos, vamos a ver una clasificación por el músculo de la pechuga, por la quilla, apretando, ¿verdad? Ahí tiene la forma normales. En la tabla, para que lo lean, vean, fíjense bien, arriba está la edad, ¿ya? Ahí está la flecha, por ejemplo, de 1 a 2 tiene que estar hasta la semana 10 prácticamente, de la semana 10 hasta la semana 15 en 2, de la semana 25 va de 2 a 3, y arriba de la semana 35 en 3. Esa es la clasificación que debemos tener en la pechuga en las diferentes semanas, ¿verdad? Entonces la gallina, la polla empieza suave, como ustedes ven, en 0 prácticamente, 1, 2, y ya cuando está arriba de las 35 semanas ya tenemos una conformación de 3, y es donde tienen que tener la reserva para que aguante la producción de las 80 semanas, 82 semanas que tienen que hacer. Esa es la uniformidad durante el crecimiento, que ya lo habíamos visto, 85, 80, 85, 85 y otra vez 90. Ese es el programa de iluminación para galpones con luz controlada.
O sea, cuando hablamos de galpones de luz controlada es que nosotros podemos controlar la oscuridad. Si queremos tener oscuridad en el día, igual podemos tener. Por eso se llama luz controlada. En cambio, los galpones convencionales, esa luz no la podemos controlar porque cuando amanece se hace de día y listo. Se aclara y se aclara. Y recién se va a hacer de noche cuando después de las 6 de la tarde. Y ese es el programa de luz, más la intensidad de la luz. En la columna de abajo, en la fila de abajo, ustedes ven la intensidad de luz. Al inicio, ya en la primera semana de 30 a 50 luz, va bajando y hasta la semana de 5 a 15 luz, solamente estamos hablando de la semana 9, semana 10, 11, 12. Luego empezamos a subir de 20 a 25 luz hasta la semana 16, que es la parte de la prepostura. Y ya cuando empieza a producir, subimos nuevamente la luz a 30 luz. Entonces, se requiere poca luz en toda la etapa de recría. Al inicio es una luz alta, como ustedes ven, de 30 a 50, y después baja hasta la semana 16, y de la semana 16 nuevamente empezamos a subir la luz hasta llegar a 30 luz. Y luego más allá tenemos las horas de luz, ¿verdad? Como ustedes ven, en la semana 2, 20 horas de luz, semana 1, 22 horas, semana 20, semana 2, 20 horas luz, a la tercera semana 18, y así va bajando la cantidad de horas luz hasta que llegamos a 10 horas de luz. 10 horas de luz, ¿verdad? O sea, a la semana 8 estamos en 10 horas de luz. Desde la semana 8 hasta la semana 16 estamos con 10 horas de luz. A la semana 17 seguimos con 10 horas. A la semana 18 le aumentamos 1 hora. A la semana 12, a la semana 19 le aumentamos otra hora. Y así vamos subiéndole hasta que llegamos nuevamente a las 16 horas de luz, que es a la semana 31. Y ahí ya se queda con ese tipo de luz. Quien no lo entienda el cuadro, por favor me pregunta, ¿ya? Aquí está, en esta línea, está la intensidad de la luz, los lux que se miden. Acá está la edad en semana. Y esta línea es la cantidad de horas de luz por día. Por favor, si es que tienen alguna pregunta, adelante. Estos programas de luz son importantísimos, tienen que copiarlo, tienen que tenerlo, porque la luz es tan importante como la comida o como el agua. Como el alimento, como el agua. Los galpones que son convencionales abiertos, uno le puede manejar algo de luz para bajarle la intensidad de luz en esa etapa de la semana 4 hasta la semana 16. Para bajarle un poco la intensidad de luz podemos poner ese tipo de cortina, pero no descuidando de que entre ventilación, porque no hay extractores, no hay nada. Podemos tener unos ventiladores ahí adentro y nada más que eso, pero esa es una de las formas de oscurecer un poco el galpón. Eso no es ambiente controlado, solamente estamos usando cortinas para galpones abiertos para bajarle un poco la intensidad de luz en ese lazo entre la semana 4 a la semana 16. ¿Y por qué? Mi pregunta, ¿por qué tenemos que bajar la luz? ¿Por qué tenemos que bajar la cantidad de horas luz y la intensidad de la luz en esa etapa? Para estimular la hora de crecimiento de la célula homotropina. Ya. A ver, fíjense, voy a volver. Fíjense ahí en el cuadro. Desde la semana 7, 8 está con 10 horas hasta la semana 16. En realidad hasta la semana 17. Y ahí le vamos aumentando el luz. Porque la
gallina es un ave reto, o sea, en este caso, fotorreceptora. Entonces, el aumento de luz hace la maduración sexual. La maduración, si es una buena maduración sexual, nos va a indicar un buen ciclo productivo, un buen ciclo reproductivo. O sea, va a haber mayor cantidad de ovulación. ¿Por qué? Fotorreceptora. Ustedes en el primer trabajo de su portafolio lo tienen eso. Esas son las necesidades nutricionales que tiene la gallina. ¿Ya? Acá arriba nosotros tenemos la fase de los alimentos, acá. Perdón. Acá tenemos la fase de los alimentos. Y esa fase de los alimentos están considerándose la edad de las aves. Ya hemos dicho que siempre se va a cambiar el alimento considerando el peso de las aves. Hasta la tercera semana le damos un alimento que se llama iniciador 1. De la 3 a la 6 le damos el iniciador 2. De la 6 a la semana 12 le damos el alimento de crecimiento. De la semana 15 a la semana 17 le damos el alimento de prepostura. De la semana 17 para adelante le damos y todo lo que es pico de producción, ¿ya? O sea, la postura 1, vendría a ser de la semana 17 hasta la semana 38, y ahí va a estar el pico de producción. Ese es el alimento de postura 1. Después le vamos a dar un alimento de postura 2, desde la semana 36 hasta la semana 46. Un alimento de postura 3 de la semana 47, en realidad hasta la semana 61. Un alimento de postura 4 de la semana 61 hasta la semana 72. Y un alimento de postura 5 de la semana 72 hasta la semana 100. Y ese alimento va siendo menos denso porque el porcentaje de producción va bajando. Sube al principio y después va bajando, como ustedes vieron la producción. Decíamos nosotros decíamos que cuando estamos hasta la semana 12, esto que está con azul es el peso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que llevarlo por encima de la tabla del peso nuestro. Por encima de la tabla de peso. Hasta la semana 12. Eso es lo óptimo. ¿Ya? Lo que está con rojo por encima de esa línea azul. Así tenemos que llevarlo por encima de la tabla, llevarlo de peso hasta la semana 12. Pero si ocurre lo inverso a ello, ya que nosotros lo llevamos por acá abajo, vamos a tener un lote totalmente malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le demos comida a las aves para llegar a nivelarlo al peso, lo vamos a engrasar con la grasa abdominal aquí, y eso nos va a causar una deficiencia en ovulación fisiológicamente, y por lo tanto vamos a tener menos huevos por gallina. Entonces, todas las líneas tienen su tabla, así como ustedes pueden ver ahí una gráfica. Entonces, esa tabla, espero que tengamos el tiempo todavía para ver si podemos entrar al centro de cómputo para que elaboremos las gráficas de todo lo que nosotros hemos hecho con Excel. Nos va a mostrar ese tipo de gráficas, así, tal cual. Porque vamos a tener el consumo estándar y vamos a tener el consumo real. Entonces, la misma gráfica nos hace la comparación si estamos por arriba, estamos por abajo. Muy sencillo, muy didáctico, muy fácil de entender. Aquí estamos los picos de producción,
Fíjense, en la línea café, acá, ese es el peso del huevo, este es el consumo de alimentos, el azul es el peso corporal de la gallina y el verde es la producción de huevo de ave por día en porcentaje, ¿verdad? En la misma tabla, la curva, fíjense, está. Y nosotros, ese es el estándar. Y nosotros, cuando ya metemos los datos en esta tabla, nosotros va a aparecer las mismas líneas comparadas. Si estamos por arriba, estamos por abajo, cada una nos lo va a comparar. Entonces vamos a tener 8 líneas ahí, 8 curvas. Y esas 8 curvas nos hacen comparar peso del huevo, cada una, ¿verdad? El consumo de alimentos, el peso corporal de la gallina, el porcentaje de producción, nos lo compara con un Excel tal cual, ustedes lo ven ahí en esta gráfica. Estas son las etapas que comprende la crianza en las ponedoras comerciales. En el periodo de iniciación, la primera etapa, que es cuando estamos iniciando, podemos tener 12 aves por metro cuadrado, del día 1 hasta las 8 semanas. Y hay algunas actividades, como es el iniciar la crianza, galpones limpios, desinfección, vacío sanitario, recibir pollitas de primera calidad. Hay que proporcionar calor a las pollitas durante las 4 primeras semanas. La primera semana con 33 grados. Luego, después de cada semana, hay que bajar 3 grados. Hay que tratar de utilizar círculos siempre en la primera semana. Aquí es un pequeño ejercicio de que se trabajaron, las aves se clasificaron en 5 grupos, estamos hablando de la etapa de pico de producción. Las aves se clasificaron en 5 grupos en base a su comportamiento reproductivo, desde la semana 24 hasta la semana 48. Durante este intervalo de tiempo, el 84% de las aves alcanzaron una producción media por encima del 90%. 84% de las aves, una producción media del encima del 90%. Estamos hablando realmente de 24 semanas que no bajaron del 90%. El 22% de las aves produjeron al menos 171 huevos vendibles en 175 días, lo que equivale a un porcentaje de puesta por encima del 98%. O sea, para que ustedes vean hasta dónde, lo que nos quiere mostrar este cuadro es hasta qué porcentaje pueden poner. Fíjense que el 22% de esa cantidad de aves llegó a poner un 98%, casi un huevo por día. De ese 85%, una cantidad del 55% de las aves se mantuvieron por encima del estándar durante todo el ciclo productivo. Esa es la forma de hacer una evaluación de los lotes. Ahí ustedes ven un ciclo productivo hasta las 102 semanas.
espera que lo subas el auto. Esa es la secuencia de la puesta de huevo. Cerrando un cuadro de la etapa de cría y recría, 4:45 acá mi clase andando. nosotros esperamos tener hasta la semana 17, o sea, desde la semana 1 hasta la semana 17, o sea, esperamos tener solamente una mortalidad del 2%, o sea, lo que significa al contrario una viabilidad del 80%. Un alimento consumido entre 5.75 a 6.13, lo que decíamos al inicio de la presentación, aproximadamente se comen 6 kilos. Y con un peso corporal aproximadamente de 1.400 gramos a 1.480, dependiendo de si es con luz creciente o luz decreciente. En el periodo de postura, los estándares de rendimiento son los siguientes. El porcentaje de pico de producción entre 95 y 96%, que ya lo habíamos visto. Hasta las 60 semanas teníamos entre 257 a 266 huevos. Hasta las 90 semanas teníamos 419 a 432. Y hasta las 100 semanas teníamos 468 hasta 483 huevos por ave por día. El huevo acumulado. Ahora, el huevo de aves alojadas hasta las 60 semanas, 253 a 262. Huevo por ave alojada a las 90 semanas, 408, 421. Todos estos cuadros los vamos a poder ver, si nos permite el tiempo, poderlo ver en la planilla de Excel. Ya ustedes más o menos lo conocen. Y aquí vamos a meter datos y esto rápidamente lo vamos a obtener. Entre la semana 18 hasta la semana 60 hemos tenido una mortalidad del 30%. ...140 días teníamos un 50% de producción. El peso del huevo a las 26 semanas eran de 59.7 gramos. A las 32 semanas era de 62.5 gramos. A la semana 70 era de 65 y a la semana 100 eran de 66. Y ahí están huevos de primera, de segunda, super extra que se llaman. El peso corporal de la gallina a la semana 32 era de 1970 y en la semana 100, 2040. Bueno, el color de la cáscara. La densidad, importante también. El promedio de consumo de alimentos diarios de la semana 18 hasta la semana 100 fueron de 105 a 112 gramos. La conversión alimenticia, ya kilogramos de alimento por kilogramo de huevo, de la semana 20 hasta la semana 60 fue de 1.87. Repito, aquí no es la conversión alimenticia de lo que pesa la gallina por lo que come como hacíamos en parrillero, aquí es lo contrario. Aquí es cuánto comió, en cuántos kilos de alimento consumió y cuántos kilos de huevo puso, ¿ya? Entonces la conversión de alimenticia se hace en esa base
a la conversión alimenticia es kilogramos de alimento consumido dividido entre kilogramos de huevo. Por favor, eso no lo vayan a confundir. Entonces, la utilización del alimento por kilogramo de huevo hasta de la semana 20 fue de medio kilo de alimento por un kilogramo de huevo. Conclusiones. El control de la pollita en la fase de recría es fundamental para que las aves consigan un crecimiento adecuado y homogéneo, ya que lo sucedido en esta fase se refleja en los parámetros de puesta que obtengan durante su ciclo productivo. La prevención de problemas de manejo de ponedoras de levante o sus enfermedades, junto con el control semanal del peso, la uniformidad, los consumos de alimento y agua, permiten obtener resultados deseados. Como ustedes pueden ver, la viabilidad, mayor viabilidad, más huevo, menor consumo, calidad de la cáscara, ¿ya? Entonces, eso va yendo perfectamente. Cuando hay más, el análisis de la cáscara, selección más rápida, aves ciclos largos, más pesada. Entonces, esto es importante cuando nosotros hacemos el análisis. Fíjense que aquí ya nos interesa, por eso hablábamos al principio de crianza intensiva, semi-intensiva y extensiva. A nosotros aquí ya en calidad, fíjense, acá se le mide huevos por metro cuadrado de construcción. Es importante el peso del huevo. Es importante la persistencia de la postura. Si nosotros queremos tener ciclos largos de más de 80 semanas de producción, tenemos que tener aves un poquito más pesadas. Bueno, ahora quiero ver, esta es la primera parte de las ponedoras que vamos a ver. Ahora quiero Ayupe. Presente. Ayupe, usted va a ser el jefe del grupo de crianza intensiva, o sea, crianza de ponedoras comerciales en jaula, cría, recría y producción en jaula. Usted va a ser el jefe de grupo, Ayupe. Medina, Alvarado, cría, recrían, hacen en jaula y producción también. Va a haber alguna variación